Y pues nada, ahora tenemos a Juanma, que cuidado, que han venido dos bestias, una detrás de otra. Y Juanma va a dar una charla de expandiendo bloques, core con interactividad frontend, HTML API e Interactivity API. Que ya Fernando Tellado estaba hablando de algunas cosillas, supongo que reforzará Juanma. Y nada, oye, Juanma es desarrollador web y developer relations con más de 20 años de experiencia. Actualmente ahora está con Automatic, ¿no? Y nada, yo tampoco me quiero aquí alargar mucho. Que os dejo con Juanma. Venga, un aplauso fuerte. Vale, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Bien? Vale. Bueno, expandiendo bloques core con interactividad frontend, HTML API, Interactivity API. Espero que el título no asuste mucho. ¿Cuántos de los que estáis aquí sabéis lo que es la Interactivity API? Vale. ¿Y cuántos sabéis lo que es la HTML API? Vale. Bueno, esta charla va a ser muy técnica, pero me gustaría que fuera un viaje por las diferentes features que nos proporciona. Voy a poner el temporizador para controlar el tiempo. Que fuera un viaje por las diferentes features, las diferentes opciones que nos proporciona WordPress para extender. Me gustaría que una idea clave de esta charla fuera la extensibilidad que proporciona WordPress. WordPress ofrece una serie de cosas, pero esa serie de cosas las podemos ampliar, las podemos modificar a nuestro gusto. Un caso concreto que vamos a explicar hoy es este, cómo pillar un bloque core y poder ampliarlo con comportamiento en el frontend. Cuando digo interactividad frontend me refiero a añadirle JavaScript para que ese bloque core haga cosas en el frontend, ¿no? Que cuando pase el ratón haga una cosa, cuando clique haga otra cosa. Expandir el comportamiento. Y por el camino vamos a presentar una serie de features, sobre todo para desarrolladores, que nos proporciona WordPress para hacer nuestros desarrollos, y en este caso para ampliar bloques core, pero para otro tipo de cosas. Va a ser un viaje por cómo extender WordPress y un viaje por las features que hay para desarrolladores. Mi nombre es Juanma Garrido y yo trabajo como Developer Relations en Automatic. ¿Quién sabe lo que es un Developer Relations? Los Developer Relations somos como una especie de relaciones públicas para desarrolladores. Básicamente estamos un poco ahí en medio entre la empresa que tiene un producto técnico y la audiencia que son desarrolladores. Entonces somos gente con background técnico que habla el mismo lenguaje de los clientes e intentamos que su trabajo sea lo más fácil posible. Entonces para ello pues damos charlas, por ejemplo, trabajamos la documentación, trasladamos el feedback a producto y ese tipo de cosas. Aparte, yo hago streams semanales sobre desarrollo WordPress. O sea, si hay desarrolladores por aquí en la sala, todos los viernes, durante un par de horas, tengo mi ventana abierta y estáis más que bienvenidos. Ahí he dejado mi Twitter, en el cual he compartido los slides de la charla, más ejemplos y un diagrama que mostraré después. Entonces, bueno, ahí lo tenéis por si los queréis para seguir. Vale, esta es la idea que voy a intentar explicar en esta charla, que dice, la Interactivity API permite habilitar experiencias interactivas en el frontend, pero tiene una serie de cosas que necesitamos. Requiere atributos específicos en el marcado, en el HTML, y requiere la carga de módulos JS. Entonces, eso es lo que necesitamos para añadirlos a los bloques core, para expandirlos. La manera que tenemos es filtrar el renderizado, o sea, WordPress, cuando carga una página web, antes de devolver el HTML del bloque, podemos filtrar ese HTML, añadirle nuestras cosas y que devuelva el HTML modificado. En este caso vamos a añadir unas directivas que necesita la Interactivity API. Y para añadir esas directivas vamos a utilizar una clase que es la HTML API, que nos permite parsear el HTML para leer atributos, modificar, etc. Y también tenemos que lidiar con la carga de módulos JS.
Vale. Esto es lo que estaréis pensando ahora mismo todos vosotros. ¿Esto qué es? No, bueno, vamos a ir parte por parte. Vamos a presentar estas tecnologías y, si me da tiempo, espero que sí, voy a mostrar un diagrama de un caso concreto y luego mostraremos código. Vale, empezamos con la Interactivity API. La Interactivity API es un estándar que ofrece WordPress para añadir interactividad en el frontend. Antes de que existiera la Interactivity API, los desarrolladores añadían JavaScript en el frontend de la manera que querían. No había ningún estándar oficial ni recomendado por WordPress. Añadían jQuery, JavaScript nativo, cualquier otra librería de JavaScript. Ahora mismo, WordPress nos ofrece esta tecnología que está pensada para un máximo rendimiento y está pensada para una integración máxima con los bloques. Está basada en añadir una serie de atributos al HTML y luego, mediante JavaScript, definimos unos stores, definimos unos sistemas de datos que son reactivos, de tal manera que cuando la variable de estado cambie, el HTML va a reaccionar. Entonces, vamos a escribir "-js", porque la Interactivity API se va a encargar de conectar, se va a encargar de que los cambios que hagamos en las variables de estado se reflejen en el HTML. Y una cosa muy guay es que nos permite a bloques compartir datos y funciones. Entonces, realmente la Interactivity API está pensada para que WordPress pueda ofrecer experiencias interactivas al nivel de cualquier otro framework. O sea, estamos viendo que muchas veces vemos ejemplos con React, con Next.js, con otras tecnologías que en el frontend como que hacen muchas cosas, son como mucho más impresionantes y a veces con WordPress no tenemos como una manera oficial con la que se puedan lograr esos efectos, ¿no? Pues con la Interactivity API tenemos esa manera de hacer las cosas para hacer experiencias en el frontend súper potentes. Vale, ideas clave. Programación declarativa, sistema reactivo, estado global, local y estados derivados y server-side rendering. Programación declarativa significa que no me tengo que centrar tanto en cómo se hacen las cosas, sino en lo que quiero que pase. Programación imperativa sería otra manera de programar, sería, por ejemplo, lo que hacemos con jQuery, con JavaScript, ¿no? Yo selecciono un elemento, getElementById, le digo cuando haga clic tal, tengo que especificar cómo quiero que pasen las cosas. Con la Interactivity API, programación declarativa, añadimos un atributo HTML, lo conectamos a un estado y ya está. Digamos que genero una serie de conexiones y una vez que tengo la maquinaria en marcha, solo me tengo que preocupar de que se actualice una variable, porque ya todo lo demás que dependa de esa variable va a reaccionar a ese cambio de variable. Y esas variables de estado las puedo declarar de manera global, de manera local, y luego puedo generar una serie de variables que se computan, o sea, que van a devolver un valor en función de una lógica que se ejecute. Cuando hablo de directivas me refiero a cosas como esta. Simplemente en un HTML yo le añadiré una directiva tipo data.wp_on. Con eso le voy a añadir una función para cuando se haga clic, será onClick, o una data.wp_class. Entonces definiré una clase que se va a activar o desactivar en función del valor de una variable de estado. Definimos estado interno y lógica que altera el estado y la interfaz va a reaccionar a estos estados. Vale, esto es un ejemplo de cómo se vería el HTML de un frontend gestionado por la Interactivity API. El div padre define lo que se llama un namespace y en ese namespace vamos a definir una serie de acciones, de variables de estado. Todo lo que esté dentro de ese div padre al que le hemos asignado el namespace va a tener acceso a lo que definamos en el namespace. Por ejemplo, actions.toggle, state.isHidden, todo eso va a estar definido en un JavaScript aparte. Vale.
Entonces necesitamos dos cosas. Añadir directivas al HTML del bloque y necesitamos cargar un módulo JS, en el cual vamos a definir el JS. Esto del módulo JS es un reto, pero también nos va a proporcionar una performance mucho mejor. Luego más adelante lo comentaremos más en detalle. Vale. Entonces, para añadir esas directivas al bloque, ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando los filtros. ¿Quién de aquí sabe lo que son los hooks en WordPress? Vale, pues podemos utilizar los hooks, ya sabéis que pueden ser actions o filters. Pues vamos a utilizar un filtro concreto que va a interceptar el renderizado de un bloque y antes de que lo devuelva al frontend vamos a añadirle las directivas que necesitamos para que la Interactivity API funcione. Hay dos filtros fundamentales que podemos utilizar, render block y render block thisName significa el nombre del bloque. Puedo hacer render block core button, render block core navigation. Eso lo que va a hacer es filtrar el renderizado de ese bloque concreto o filtrar el renderizado de todos los bloques. Esto será un filtro al cual yo le asignaré una función y en esa función yo tengo que aplicar unos filtros porque tengo que ser muy específico a la hora de decidir a qué bloque quiero cambiarle el HTML. Entonces, en esa función voy a añadir la lógica y a los bloques que yo necesite voy a devolver un HTML alterado, en el cual va a incluir las directivas de la Interactivity API. Todo esto que estoy contando, luego veremos un ejemplo y tendrá más sentido. Pero ahora estoy dando como el contexto, ¿vale? Para que luego cuando veamos el diagrama y el código nos suene todo un poco más. No sé si se verá, pero esto es un ejemplo de cómo aplicar un filtro a un bloque. Fijaros que hemos aplicado el filtro render block core navigation. Este filtro se va a activar solamente para los bloques core navigation que se muestran en el frontend. Antes de que WordPress devuelva ese trozo de HTML de ese bloque, nosotros lo interceptamos y podemos hacer cosas. En este ejemplo le añade un texto si estamos logueados como admin, pero podemos hacer lo que queramos. Vale. Ya hemos visto la Interactivity API, hemos visto cómo extender bloques core, cómo cambiar su HTML. Ahora vamos a ver qué es esto de la HTML API. Vale, la HTML API realmente se refiere a una clase. Hay una clase en WordPress que podemos instanciar con un HTML y esa instancia nos va a permitir como navegar por ese HTML. Yo puedo navegar tag por tag y localizar tags concretos para cambiarles cosas. Es un poco cómo funciona esta clase. La idea clave, el problema que soluciona el HTML API es que para parsear HTML tradicionalmente se utilizaban expresiones regulares. ¿Quién ha trabajado con expresiones regulares? Vale. ¿Quién ha trabajado con expresiones regulares para parsear HTML? Vale, estaréis de acuerdo conmigo que eso es un súper reto, porque el HTML puede estar mal formado, pueden pasar 1000 millones de cosas. Pues la HTML API es nuestra aliada en esta batalla de parsear HTML. Nos facilita ese trabajo, porque internamente se gestiona todos estos problemas que nos hemos encontrado cuando trabajamos directamente con expresiones regulares. Entonces, ¿cómo se usa esta clase? Básicamente son 3 pasos. Creamos una instancia del HTML API con el marcado, navegamos por el HTML, detectamos los tags sobre los que queramos actuar, modificamos lo que queramos y al final podemos devolver el HTML modificado. El HTML modificado lo devolvemos con este método getUpdatedHTML. Bueno, lo que he dicho, ideas clave para que si lo utilizáis os suene. ¿Cómo funciona el HTML API? Pues es un puntero que vamos actualizando, va navegando por cada uno de los tags. Es importante saber que solo va hacia adelante, pero podemos
guardar un marcador al cual podemos volver, eso nos lo proporciona, hay métodos para hacer eso con la HTML API, y una vez que estamos en el tag de HTML que queremos, pues podemos leer los atributos, podemos modificar atributos, añadir clases, etc. Y la cuarta pata de todo este entramado de tecnologías que nos va a permitir extender bloques core son los módulos JS. Vale. ¿Quién sabe lo que son los módulos JavaScript? Vale. Con JavaScript tenemos la capacidad de trabajar con módulos. Esto es bastante conveniente porque nos permite dividir nuestro código en trozos más pequeños. O sea, si no tenemos esta capacidad, pues tradicionalmente utilizamos el sistema, la variable window, por ejemplo, en el frontend global, lo exponíamos todo ahí y de ahí leíamos en otros sitios. Pero con el JavaScript moderno podemos utilizar módulos JavaScript que podemos importar. Yo puedo encapsular mi código en archivos más pequeños que puedo importar y exportar. Eso me permite organizar mi código de manera muy cómoda. Una vez que tengo eso hecho, lo que puedo hacer es generar un bundle, que significa que yo, el JS que voy a servir en producción, no va a ser el grupo de archivos interconectados. Yo, en desarrollo, voy a lanzar un proceso, que normalmente se llama un build, y eso me va a generar un único archivo que va a ser la suma de todos los archivos que he importado. Si habéis trabajado con bloques, a lo mejor os suena que hay un proceso de build que se puede hacer para generar el bundle final. Entonces, la Interactivity API funciona con un tipo de módulos que va más allá. En vez de que se genere un bundle final, lo que hace, hay una manera de gestionar los módulos que es que los módulos se llamen directamente en el frontend. ¿Ventaja de esto? Pues que lo que cargamos en el frontend es mucho más pequeño, porque en vez de tener todo un archivo con toda la suma de las dependencias, cargamos el archivo inicial y en el frontend el propio JS ya va llamando las dependencias que tenga. Por tanto, la performance es mucho mayor. Y como decía, la Interactivity API está pensada para performance. En ese sentido, es un requisito. O sea, funciona con módulos JavaScript. Como decía, se cargan bajo demanda en el frontend para generar módulos JavaScript con WordPress en un bloque. En el proceso de build tenemos que utilizar este flag experimental. Para los que no seáis familiares con el proceso de los bloques, cuando generamos un bloque, una estructura de bloques, tenemos una serie de scripts de NPM que podemos utilizar para generar el código que se va a servir en el frontend, y uno de esos scripts es el build. Podemos hacer npm run build. Eso nos va a generar el primer tipo de módulos que decía, la suma de todas las dependencias que yo haya importado en el archivo. Si le añado el flag experimental modules, me va a generar el segundo tipo. Me va a generar un tipo de módulo que se va a cargar en el frontend como módulo. Entonces se va a cargar un trocito pequeño, pero en el frontend se van a cargar otra serie de módulos, como por ejemplo la Interactivity API. Es decir, se va a cargar el archivo de mi bloque y el runtime de la Interactivity API. Y en el block.json, que es el archivo que define los metadatos del bloque, voy a tener que definir el archivo de JS que se carga en el frontend para el bloque como viewScriptModule. Todo esto luego lo veremos en un ejemplo. Ejemplos. Vale, vamos bien de tiempo. Todo esto que hemos visto lo podemos aplicar de varias maneras diferentes. Una estrategia que funciona bien y es, digamos, la más fácil de aplicar sería esta. Yo me genero un bloque customizado y dentro de ese bloque customizado, mediante unos inner blocks, defino bloques core. Hago que mi bloque customizado sea como el contenedor, el padre de los bloques core.
Ventaja de esto, que en mi bloque customizado puedo cargar un módulo JS y puedo añadirle unas clases a los bloques core hijos para modificarlo. Es un poco lo que vamos a ver, el ejemplo que vamos a ver. Vale. Este sería un poco el entramado de cosas que van a pasar para que el HTML que se me devuelva incluya las directivas que yo necesito para que la Interactivity API, y de hecho las explico rápidamente. Data Dolby Interactive lo que hace es asignar un namespace a ese bloque de HTML. Ese namespace, yo luego en un JS voy a definir lo que se llama un store, y en ese store voy a definir acciones, callbacks, lo que yo quiera. Este JS es el que va a contener los métodos que se van a ejecutar cuando yo los llame desde las directivas. En este caso me he definido aquí actions, play or stop, que es el valor que le he dado aquí. Cuando yo le dé clic a este HTML, se va a ejecutar este método de aquí. Entonces tenemos directivas DataWP Interactive, digamos que le dice a la Interactivity API, oye, este bloque HTML quiero que funcione en modo Interactivity API, quiero que el control lo tenga la Interactivity API. DataWP Context es una manera de añadirle un estado inicial, le damos un estado inicial de datos sobre los cuales vamos a trabajar. DataWP OnClick, definimos el evento click para ese elemento. Cuando hagamos clic en ese elemento, se va a ejecutar este método que hemos definido aquí. DataWP Text, lo que le decimos es que el texto de este HTML sea el valor de una variable de estado. En este caso, la variable de estado context button text, que yo voy a cambiar aquí. Y aquí empieza la movida reactiva que os decía. Cuando yo de alguna manera por mi JS cambie el valor de esta variable, por ejemplo, cuando le dé a play or stop, automáticamente el texto me va a cambiar. No tengo que preocuparme de seleccionar el elemento, cambiarlo y nada. Genero esas conexiones y cuando cambia la variable de estado, se actualiza el HTML. Es un sistema reactivo. Y DataWP Watch es muy interesante porque este método, esa función, se va a ejecutar la primera vez que ese tag HTML se muestra en el frontend y luego cada vez que una de las variables que hay adentro cambie. Por ejemplo, cada vez que cambie context is plain, esa función se va a volver a ejecutar. Entonces, fijaros cómo aquí ya toma forma esto que decíamos de que generamos las conexiones y luego ya solo me tengo que preocupar de actualizar esas variables de estado. Por lo tanto, el JavaScript final es más pequeño y es mucho más escalable. Y si le sumamos eso a la idea de que podemos generar un estado global que varios bloques pueden compartir, ya igual empezáis a ver un poco las posibilidades que tiene esta tecnología. Vale, entonces, para un bloque, ¿cómo funcionaría este bloque? Los bloques, cuando los definimos una serie de archivos que van a gestionar ese bloque. ¿Quién sabe lo que es un bloque? Vale. Los bloques, ya sabéis que en WordPress ahora mismo todos son bloques. Hemos cambiado el paradigma de bloque. Cuando creamos un post, todos son bloques. Incluso el diseño de WordPress se gestiona con bloques. Tenemos una serie de bloques core, que son los bloques que nos da WordPress, pero podemos crear nuestros propios bloques customizados. Cuando creamos un bloque customizado, definimos una serie de archivos. El archivo edit.js es el archivo que define lo que vamos a ver en el editor de bloques. El archivo save.js define lo que se va a guardar en base de datos cuando yo guarde el post. Lo que se va a guardar en base de datos para ese bloque. Y el archivo Vue.js define el archivo JavaScript que se va a cargar en el frontend cuando ese bloque se muestre en pantalla. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a definir un bloque customizado con una serie de bloques core con unas clases determinadas. De hecho, os voy a mostrar ya directamente el
el código, sería algo así. Me defino un template con los bloques core, con unas clases, y en el editor, cuando yo inserte mi bloque, automáticamente voy a insertar estos bloques core. Cuando yo grabe, voy a grabar directamente el bloque con un contexto y con el store que voy a utilizar, que voy a definir luego en el JS. Sería este archivo de aquí. Fijaros que yo le añado aquí estas directivas y cuando lo grabo ya con esas directivas de la Interactivity API. Esto directamente se va a reflejar en el frontend. Cuando yo cargue ese bloque en el frontend, voy a tener esos elementos ahí. Y la Interactivity API va a trabajar con esto. Y luego, en el archivo del plugin, vamos a aplicar el filtro este que decía render block core button. Vamos a filtrar solamente en los bloques core que tengan la clase que yo le he añadido desde mi edit JS. Y fijaros que aquí aplicamos la HTML API. Generamos la instancia, navegamos con next tag. Cada vez que hago next tag voy al siguiente tag. Y voy añadiendo atributos que yo necesito para mi Interactivity API. En este caso, añado estos atributos. Data WP on, click y data WP text. Vale. Y ya para finalizar, bueno, quiero enseñar un poco este ejemplo. Lo que hace no es el efecto más impresionante del mundo, pero es un ejemplo de bloques core que le hemos añadido. Esto es un bloque core button y un bloque core video. Y hemos tenido un comportamiento muy sencillo, pero hemos ampliado estos bloques core. La ventaja es que yo luego me puedo ir al editor, estos bloques core tienen toda su funcionalidad ya hecha. Les puedo cambiar todo tipo de estilos, puedo añadir todo, los puedo modificar de la manera en la que están definidos originalmente. Pero yo además le he añadido este pequeño comportamiento JS. Vale, hay otras técnicas que, bueno, las tenéis aquí en la presentación, pero básicamente este es un poco lo que quería explicar. Repito, esto es un viaje, ¿no?, por la extensibilidad que nos ofrece WordPress y aquí hemos visto un caso concreto y por el camino hemos presentado Interactivity API, HTML API, módulos JS y hemos visto cómo ampliar un bloque para añadirle interactividad en el frontend. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Juanma. Vale. No hay tiempo para preguntas, dicen. Ahí fuera está la merienda, ¿no? Entonces salimos todos hacia afuera, ¿vale? Y podéis disfrutar de la típica merienda valenciana.